uso completo. Bueno, vamos al punto siguiente. Cuando hablamos del programa dice usos, prácticas, costumbres, en Rivera está en la página 74, 75, 76, etcétera. Ahí está todo de usos, prácticas y costumbres. Vamos a comenzar por la costumbre. ¿Todos saben lo que es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? Saben, seguro. No les voy a pedir que definan porque nadie me va a saber definir, como tantas otras veces le pregunté cosas que todos saben y no saben ponerla en palabras. La costumbre es una conducta reiterada en el tiempo con conciencia de obligatoriedad. Es decir, algo que hacemos permanentemente en el tiempo creyendo que eso es lo que tenemos que hacer. No es una ley, es una costumbre. ¿Qué pasa con la costumbre? Le dije que estaba en 74 y 76. La costumbre, yo le decía cuando hablábamos de la fuente, que la ley era la principal, bueno, la costumbre también puede ser fuente de derechos y deberes. Ahora, hay tres tipos de costumbres. La costumbre contra legem, va contra la ley, propter legem y secundum legem. La secundum legem es la costumbre de acuerdo a la ley y la propter legem es la ley, es la costumbre que hace referencia a situaciones no regladas legalmente. De la ley no dice nada, pero la costumbre sí. Ejemplo, antes que nosotros tengamos, hoy en día, el Código Civil y Comercial, todo lo que tiene que ver con el nombre o otro atributo de la persona, está legislado en el Código. Pero antes de este Código Civil, no teníamos, no estaba en el Código de Vélez Arfiel. Vélez Arfiel no lo legisló porque en su momento, y el tema del nombre era una costumbre, todo el mundo sabía cómo era el nombre, y entonces no legisló, hasta que se legisló a través de una ley, la ley 18.248, legisló todo lo que tiene el nombre. Y ese tema de la 18.248 fue volcada de manera modernizada al Código Civil y Comercial. Hasta que no se creó la ley 18.248, todo lo que tenga que ver con el nombre de las personas era de acuerdo a lo que la costumbre decía. Fíjense si creaba o no creaba derechos en su momento. Era una costumbre praeter legem, es decir, regía para los casos no legislados. Ahora, también hay costumbres que tienen que ver con casos sí legislados y que tienen que ver con casos como, por ejemplo, yo le mencioné recién, la costumbre, cómo dice que, qué dice respecto al significado de una palabra, la costumbre en un lugar determinado. En ese caso, la ley dirá, vamos a ver cuando leamos las reglas de interpretación, que la palabra debe ser aplicada con la interpretación que se le da en el lugar en que se celebró el acto. Porque si no, mañana tengo un contrato y uso una palabra con un sentido X acá, no puedo esperar que la Real Academia Española de Madrid me diga, no, esa palabra significa tal cosa. Yo acá en Río Gallego firmé un contrato con lo que significa acá en Río Gallego esa palabra, no en Madrid. ¿Mm? Pero, o sea, la costumbre puede ser fuente con con determinados requisitos. La costumbre tiene dos elementos, objetivo y subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? La reiteración de las conductas en el tiempo. Y el subjetivo, la creación de la persona que cumple eso, de que lo hace pues obligatorio. No cualquier costumbre significa que es fuente de derechos. Tiene que tener estos requisitos. Estamos hablando de creación de derechos y obligaciones, una fuente de derechos, por lo tanto, es de manera restrictiva. No es que todas las costumbres ahora van a crear derechos, ¿no? Son de manera restrictiva y expresamente contempladas en la ley. ¿Por qué? Por la trascendencia. Van a crear derechos y obligaciones. El tema del uso tiene casi que ver como de lo que de modo corriente y uniforme se observa en la práctica de los negocios jurídicos y especialmente la de los contratos. También esto se aplica fundamentalmente en el tema contractual. ¿Por qué? Porque en el tema contractual, como yo les dije, que regía al principio la autonomía de la voluntad, o la libertad de la voluntad de las partes, a veces al celebrar los contratos las personas utilizan usos o costumbres lugareñas aceptadas y permanentemente utilizadas como si fueran ley, que posteriormente tenemos que darle el encuadre legal. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que ese uso lugareño cree derechos y cree obligaciones. Entonces tiene que ser algo serio y perfectamente enmarcado. Es decir, la ley no va a decir, ah, no, porque es un uso lugareño no sirve. Sirve.
¿Por qué? Porque la voluntad de las partes le dio trascendencia. ¿Cuándo la costumbre va a ser fuente directa? Primero, cuando la ley se refiere a ella. Es decir, cuando la ley le dice, esta cuestión se resuelve de acuerdo a la costumbre del lugar, no dudamos más. Es decir, vamos a la costumbre del lugar, ¿vale? Así se resuelve la cuestión. Esto es blanco porque acá la costumbre dice que esto es blanco. Segundo, en situaciones no regladas legalmente. Cuando la ley no dice nada, pero en el lugar de celebración del contrato hay una costumbre inveterada a lo largo del tiempo de que esto siempre se hace así y los que lo hacen lo cumplen porque lo consideran obligatorio, en ese caso la costumbre también va a ser fuente de derecho. Donde no va a ser fuente de derecho nunca es cuando la costumbre sea contraria a la ley. La contraley jamás va a ser costumbre. Y fíjense, hoy les vamos a volver sobre el artículo 1. ¿De dónde sale dónde la ley dice que la costumbre puede ser fuente de derecho? Artículo 1. Me imagino que ya lo leyeron. En la parte pertinente del artículo 1 dice, de ver a la página 76, dice, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Siempre que no sea contrario a derecho significa siempre que la costumbre no sea contraria a la ley. Es decir, los usos, las prácticas comunes y las costumbres van a ser fuente del derecho en dos situaciones propiamente. Cuando la ley se refiere a ella, cuando las partes se refieran a ella, cuando la ley no diga nada y con la restricción de que si la costumbre es contraria a la ley, no va a generar derechos y obligaciones, no va a ser fuente de derecho. ¿Ya? Esto es bastante clarito y fácil y sencillo. Es más, si hubieran estudiado romano, esto ya lo hubieran sabido. Creo que ustedes no tienen más romano, muchos de los que están en este grupo no tienen más romano. Bueno. El tema de la doctrina y la jurisprudencia, punto 5 de Rivera, página 83 y 89. La doctrina, ya la mencionamos hoy, estamos hablando siempre de fuentes del derecho. Lo que mencionamos recién de la costumbre, los usos, las prácticas, todo esto, ¿cuándo son fuentes de derecho? Ahora vamos a ver cuándo es fuente de derecho, doctrina y jurisprudencia. La doctrina, ustedes ya saben lo que es la creación de la gente que estudia el derecho, es decir, todos aquellos que se especializan y pasan horas leyendo, comparan legislaciones comparadas, cómo era antes, cómo ahora, escriben libros, etc. Eso es doctrina. Un doctrinario es aquel que, fíjense si tendrá importancia o no, que ustedes para ser abogados no estudian leyes creadas por jueces, estudian leyes creadas basadas en lo que estudiaron estos estudiosos que son los doctrinarios. Borda en su momento, cuando el Código Civil de Vélez Arfield fue modificado en un gobierno militar en 1865, por ahí, perdón, 1965 creo que fue, el gobierno son malos, son todo lo que ustedes quieran, pero en los gobiernos militares a veces se hacen cosas importantes. ¿Qué se pueden hacer? Porque como yo le dije hoy, viene uno y dice, se hace esto y se hace, punto. Y cuando somos muchas manos en un plato, mucho garabato, entonces cuando hay mucho interés político, a veces las cosas no pueden salir aunque sean buenas y útiles. Bueno, un gobierno militar, que no me acuerdo quién era, le llamó a Borda, que era el top de los civilistas en Argentina en ese momento, y le dijo, mire, quiero que ustedes formen una comisión y me actualice el código de Vélez Arfield, está muy viejito. Y Borda, ¿qué hizo? Agarró y le llamó a Trigo, Represa, Yambía, Salvat, Jota, todos los autores por los que estudié yo, porque ya no la estudié más, porque obviamente que ya quedó desactualizado todo eso. Hoy ya estudiamos Rabinovich Bergman, estudiamos Santos y Fuentes, Rivera, todo lo que ustedes tienen en la bibliografía moderna. ¿Por qué? Porque el derecho cambió, lo cual no quiere decir que aquello no sea importante, porque muchísimo de la base de lo que estudiamos hoy sigue siendo en base a lo que ellos escribieron oportunamente. Bueno, Borda llama a toda esta gente, se conforma una gran comisión presidida por Borda, y Borda, que era un mini Vélez Arfield, consigue imponer en todo, con la anuencia de todos los demás, consigue que se haga la famosa ley 17.711, que la van a ver, todavía
algún libro por ahí, o cuando comparen la legislación actual con la anterior van a ver que la ley 17711, bla, bla, bla. Fíjense que ni siquiera la ley 17.711 hizo referencia al nombre. Siguió manteniéndose el nombre como algo manejándose por costumbre, hasta que vino la ley 18.248, unos años después, y legisló sobre el nombre. Hoy ya está todo dentro del Código Civil, lo vamos a estudiar, civil y comercial lo vamos a estudiar. Entonces, cuando Vélez Sarsfield, cuando Borda y todos los demás modifican con la ley 17.711, fue similar a lo que pasó con Vélez Sarsfield. Borda termina, escribe, bueno, dice el presidente Túnez, a partir de hoy esto es ley en Argentina, punto. Cuando termina el proceso militar y vuelve la autoridad democrática, dice, ¿qué hacemos con la modificación del Código Civil? Le vamos a discutir a todos los cráneos de esto, había algunos abogados ahí, de los diputados y senadores, todos alumnos de estos grandes genios, que ninguno sabía ni el 10%, porque todos hacían política, ninguno estudiaba, obviamente, no puede ser las dos cosas a la vez, o estudiar o hacer política. También terminaron ratificando la ley 17.711 y quedó como una ley y modificó el código de manera genial. Pero pasó el tiempo, estamos en el 2020 y fíjense, tenemos este Código Civil y Comercial de 2015 y ya está en estudio en una comisión su actualización nuevamente. Hubo un montón de reformas parciales en su momento. Perón en su gobierno había puesto una ley de divorcio, había modificado él en su gobierno una ley de divorcio, puso que rigió un par de años, cuando lo derrocaron a Perón, dejaron sin efecto esa ley de divorcio, después cuando volvió la democracia no la restauraron más hasta el 83, 84, no sé cuándo se dio la época de Alfonsín la ley de divorcio. Pero bueno, esta es la doctrina. La doctrina es fuente indirecta, no es fuente directa de derecho. Nunca un juez va a poder decirle, y no, porque Rivera dice tal cosa. Y Rivera es un tipo que estudió, genio, todo lo que ustedes quieran, pero no es creador del derecho. ¿Quiénes crean derecho? Los legisladores. Ahora, ¿cómo llegan los legisladores a legislar? Tomando esto. Los mismos libros que leen ustedes ahora en la facultad y que leo yo para ejercer la abogacía o para enseñarle a ustedes, son los mismos libros que tienen los legisladores a la hora de hacer la ley. Por eso que la doctrina es fuente, pero indirecta, y no va a ser formal, porque escribir un libro no tiene forma de creación de ley, va a ser una fuente material e indirecta. Ahora, ¿qué es la jurisprudencia? Como les decía hoy más temprano, la jurisprudencia es un fallo. Jurisprudencia es el conjunto de fallos X que resuelven cuestiones planteadas. Vamos a actuar oportunamente que los jueces no pueden negarse a fallar en una causa bajo el silencio de oscuridad o insuficiencia de la ley. Tiene que rebuscársela y solucionar, tiene que dar una respuesta, tiene que decir así o no. Irá al principio general del derecho, principio de leyes análogas, tomará cuenta, etc. Ya lo vamos a ver después. Primero a la palabra, después al espíritu, después al principio. De alguna manera el juez tiene que rebuscarse para solucionar. No puede decir, no encontré nada que me resuelva esto, no sé qué hacer acá. No, tiene que buscarla. Bueno, la doctrina, perdón, la jurisprudencia va a crear derechos y obligaciones porque cuando quede firme la sentencia, lo que el juez diga se cumple. Uno va a ganar, otro va a perder, y a veces ni el que gana queda conforme. Por eso que últimamente han tomado mucho auge la técnica de resolución alternativa de conflictos. Algún día cuando volvamos a clase y tengamos un tiempito les voy a comentar, porque creo que es un déficit de nuestra facultad. Nos está enseñando mucho a litigar, es decir, a ir a juicio, y a veces estas técnicas alternativas de resolución de conflictos a veces deberían tener más trascendencia, más importante a lo mejor para evitar llegar al juicio. Por ejemplo, hago referencia a la mediación, a la conciliación, al arbitraje. Un día vamos a hablar cuando tengamos más tiempo de eso. Pero bueno, llegado el caso que fuera el juzgado, el juez resuelve, dicta una sentencia, esta sentencia se transforma en jurisprudencia. Evidentemente va a ser obligatoria de cumplimiento efectivo entre las partes. El que ganó y el que perdió son los obligados, los demás no. Si algún otro tuviera un caso similar, podrá pedir una resolución similar. Pero
tendrá que ser otro juez, en otra sentencia, que haga lugar a esta jurisprudencia y falle en otro expediente de la misma manera. Es decir, también crea derechos, pero también de manera indirecta, no formal, pero sí material, pero solo entre las partes. Esa es la jurisprudencia. Ahora, esto es tomado un caso individual. Hay una situación en la cual la jurisprudencia se torna un poco más trascendente y genera un poco más de apariencia de fuente del derecho, porque en realidad lo es, que son los famosos fallos plenarios. ¿Qué son los fallos plenarios? Nosotros acá en Corrientes tenemos, la primera circunscripción en Capital, tenemos los juzgados civiles y comerciales, sobre la primera instancia. La segunda instancia tenemos la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que está dividida en 3 salas. En Buenos Aires, que era el mismo esquema, juzgado civil y comercial, las cámaras de apelaciones, hay más de una, nosotros tenemos una sola capital acá, y cada una de esas cámaras tiene 70 salas. Imagínense, cada sala es un juez que falla todos los días. Son 70 jueces de 70 salas distintas en una cámara resolviendo situaciones que vienen de primera instancia. Los juzgados civiles de abajo le mandan y bueno, le toca esta, y resuelven. Y puede darse el caso de que haya 30 casos acá, 20 acá, 50 acá, 70 acá, y cada juez falla, ¿fallarán todos iguales? Entonces, casos similares, pero sí. Entonces, ¿qué son los fallos plenarios? Fallos plenarios son los fallos en que se reúnen todos los jueces de esta sala, se juntan los 70 y dicen, bueno, mira, acá tenemos 700 juicios iguales. Vos tuviste 10, yo 15, el otro 20, el otro 30, yo 10. Sin duda que no fallaron, a lo mejor todos iguales. ¿Cómo vamos a fijar nosotros cuál va a ser el fallo para este caso? El principio de igualdad ante la ley significa que no es que somos todos iguales, porque no somos todos iguales. Eso es así. Algunos no son tan lindos como sus profesores. Otros, bueno. Los fallos plenarios significan que a todos los casos se le dé la misma solución. Entonces se discute, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, a partir de hoy el fallo plenario para estos 700 casos va a ser que esto es blanco. Aquel que dijo que era azul, verde, violeta, rojo, gris, dirá, bueno, en su fallo era, yo creo, dejo a salvo mi criterio que esto es negro, azul, rojo, verde, lo que sea, pero acato el fallo plenario y digo que esto es blanco. Porque por un principio de igualdad ante la ley, no puede ser que si te tocó Juan después vos ganes y si te toca María después perdiste. Principio de igualdad ante la ley. La idea es darle a todos los fallos el mismo sentido, es decir, que todos los casos tengan la misma resolución porque es lo que corresponde. En ese caso de fallos plenarios que en Capital Federal se entendería casi como fuente creadora del derecho, imagínense, en Corrientes tenemos 3, en Buenos Aires no sé cuántas cámaras hay, cada cámara tiene 50, 60 salas, son 20 millones en Buenos Aires. Bueno, esos fallos plenarios también son fuente de derecho. No son formales, pues no son una ley, pero sí van a ser materiales porque a partir de allí ese fallo plenario genera que cualquier abogado que tenga un caso como ese de, che, mirá, vos sabés que acá hay un fallo plenario que caigamos en la mano de quien caigamos, así que esto blanco, ni empiece el juicio, vos vas a perder. O sí, ya vos tenés razón porque acá tenés un fallo que dice que una situación como esta debe resolverse. Después hay un montón de cuestiones de prueba, de plazo, que vamos a discutir, estuvieran en procesal. No significa que automáticamente ganaste el juicio. Para eso debe ser buen abogado, cumplir los plazos procesales, estar actualizado en la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Esa manera es la de que la jurisprudencia también pasa a ser fuente del derecho de lo que estamos estudiando en este artículo. Y para terminar, el último punto, modo de contar los intervalos del derecho, artículo 6, plazos en horas, días, semanas, meses y años. Carácter de las normas del Código Civil y Comercial. Comienzo por este último, carácter de las normas. Este capítulo, como les dije hoy, es supletorio, es decir, lo que el Código establece acá puede ser modificado por las partes. Tenemos la ley de alquileres,
que establece que el alquiler, que el plazo mínimo de alquileres tiene un tiempo determinado de X meses, no quiero decirle porque no es mi especialidad, pero fija un plazo mínimo del alquiler, no sé si eran 6 meses, un año, no sé. Fija. Ahora, ¿ustedes nunca fueron a Paso de la Patria y alquilaron una cabaña por 3 días? Con su familia, no digo de fiesta con los amigos o con el novio, eso es la cosa de ustedes. Bueno, ¿por qué se puede? Porque la forma de contar los plazos de derecho es supletorio. Podemos establecerlo de manera distinta de acuerdo a lo que nosotros las partes queremos. Ahora, si yo alquilo la cabaña, por 3 días no puedo decir, no, la ley de alquileres dice que es 1 año y medio, me quedo 1 año y medio viviendo acá. Porque pues, la convención hecha entre las partes se transforma luego como la ley misma. Tengo que cumplir esa ley establecida por mi inquilino y a los 3 días, día. Ahora, por eso es supletorio. Yo puedo, al establecer determinada relación contractual, modificar esto. Si no lo hago, se interpreta que lo estoy completando a mi contrato con lo que dice el Código Civil. Por eso que mientras dure ese contrato, si hay una nueva norma que modifique esto, no va a ser aplicable. Porque esto ya está incorporado al contrato que yo firmé hoy, todo el tiempo que dure ese contrato. Hablamos de la retroactividad y la ultraactividad, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo se computa el plazo? Artículo 6, modo de contar los intervalos del derecho. Está todo en este artículo, todo. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo de que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, no es lo mismo un plazo fijado en días que en meses. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Es decir, si yo voy a fijar un plazo de 10 días, no cuento hoy es 28, va a comenzar el 29, entonces 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El de hoy no cuento, comienza a partir de las 0 horas del día de mañana, terminar a las 24 del día décimo. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. ¿Qué significa esto? Yo establezco un plazo de un mes. Si yo fijo un plazo de 30 días a partir de hoy, si quieren, tómense el trabajo, cuenten, a partir de mañana, 30 días contando 1, 2, 3, 4, listo. Ahora, si yo fijo un plazo de un mes y lo firmo hoy, se computa de fecha a fecha. ¿Qué día es hoy? 28. Va a terminar el 28 del mes que viene, independientemente de la cantidad de días que hay entre medio. Porque yo le pregunto, ¿cuántos días tiene un mes? No me puede contestar, o sí me puede contestar. Puede tener 28, puede tener 29, puede tener 30, puede tener 31. Pues el mes no tiene 30 días, o sí, pero también tiene 31, también tiene 28, también tiene 29. Entonces, cuando hablamos de un plazo de mes o años, comienza y termina en el día de la fecha. ¿Qué día de la fecha? En el contrato. Yo lo hice hoy, 28 de marzo. Si es un mes, terminará el 28 de abril. Si es un año, el 28 de marzo del año que viene. Comienza el día de hoy, independientemente de la hora que se firme, comienza hoy y termina el 28 de marzo o 28 de abril a las 24. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Firmé un contrato de un mes del 31 de enero. Dijimos que tiene que terminar el 31 de febrero. Ese día no existe. 30 tampoco. 29 a lo mejor no. Cuando es plazo de un mes firmado el día 31, que debería, como todos los plazos de medio año, terminar el mismo número, si ese número de día no existe, el plazo expira el último día anterior. Si tiene 28 de febrero, será el 28, si no 29, será el 17. Eso cuando es un plazo de meses o años. A lo mejor el año también puede terminar. Los plazos vencen a la hora 24 del día de vencimiento respectivo. Lo que le decía yo. Tenés todo el día, termina a las 24. El día comienza a las 0 y termina a las 24. El día de hoy a las 0, por ejemplo, yo le digo, esta noche a las 12 de la noche, ¿qué es? ¿0 o 24? No, es 24. Y 0 de mañana.
pero las 0 de hoy ya fueron hace 19:02, las 0. Esto parece tan fácil, algunos confunden y le ponen 0 a la finalización del día. 0 es el inicio, 24 de finalización. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. Es decir, cuando hablamos de plazo, corrido, sábado, domingo, feriado, lo que sea. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda extra excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Esto que dice, las horas es igual que el día. Recuerda que el día dijimos, si yo hago un plazo de 10 días de hoy, cuento a partir de mañana. Bueno, las horas también, si yo firmo con un plazo, tal vez con plazo de 24 horas, ahora son las 19:03, y tendré que empezar a las 20, terminará a las 20 de mañana, no a las 19:03, por un plazo de horas. Y la última partecita del artículo es lo que lo hace supletorio, es decir, que rige solo si las partes no hubieran dispuesto algo distinto a esto. Dice, las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. O sea, ahí está establecido de que este artículo no es imperativo. Las partes pueden, incluso una ley puede establecer, por eso que una ley del régimen de alquiler establece que el tiempo mínimo será de 1 año y medio. Por eso es supletorio. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Con esto terminamos la unidad 2. Les recuerdo, yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp, espero que para el martes esté todo organizado, ya tengan cada uno su aula. Yo en el aula virtual, yo creo que para entrar al Zoom, yo les tengo que dar la clave. Un link. Un link. Bueno, ese link lo puedo poner en el aula virtual para que ustedes cuando entren al aula virtual vean el link, entren a ese link y ahí van a tener la posibilidad de tener una videoconferencia conmigo. Yo acá en mi computadora lo voy a tener a todos con sus caritas ahí, si tienen cámara, y si no, no importa, no sé cómo será. Tengo mi secretaria acá que me va a ayudar. Y bueno, las dudas que ustedes tengan de la bolilla de la unidad 1 o de esta unidad 2, algo que no, pero no me vengan a preguntar cosas que yo expliqué. Pregunten lo que no entienden, porque si ustedes no estudian y no leen, doctor, ¿cómo se computa el plazo de días? Y leer el artículo 7 y terminó. Les vas a mandar el link por el grupo de WhatsApp también. Les voy a mandar el link por el grupo de WhatsApp. Y si ustedes conocen a alguno que está en el curso, que no está en el grupo de WhatsApp, traten de incorporarlo como para que tengamos acceso a material. Las dudas que ustedes quieran mandarme al WhatsApp, mándenme, porque todavía estoy bastante aburrido, tengo tiempo para contestarles. Y bueno, eso es todo y nos estaremos viendo. Yo les voy a avisar en el grupo WhatsApp, hagan correr la voz y nos veremos el martes, probablemente a las 9, 9:30, 10, vamos a ver, yo le voy a confirmar y veremos cómo nos juntamos. Esta es la primera vez, creo que vamos a seguir con esto por un buen tiempo, así que traten de ir tomándole la mano y estudiando, no se dejen estar, pues claro, como no me ven la cara a mí cuando les reto, no, se van a poner colorados, pero cuando les voy a ver en el parcial, que no sé cómo va a ser, ahí voy a ver quién estudió y quién no estudió. Nos vemos. Chau.